1:26. Bueno, hoy voy a compartir con ustedes bajo este título, Era María, Lucas 1:27. Dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. A una virgen desposada. Dice el versículo 26, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen desposada, y su nombre era María. Era María su nombre. Esta exposición ha sido inspirada en las reflexiones que me ha dejado a mí y que me ha ministrado a mí el libro de Waldir Sturger-Nagel. Él es de familia alemana, residente en Brasil, uno de los teólogos más significativos para mí. Y su libro, Haciendo Teología con María, que no tiene nada que ver con marianología o la corredención, no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con la María, con esa mujer de nombre María, aquella mujer sencilla, llena de la gracia del Señor, a la cual fue enviado por Dios el mismo ángel Gabriel que fue enviado a Zacarías, allí en el templo, que se manifiesta al sumo sacerdote Zacarías, y allí en el versículo 8 del capítulo 1, en el momento que estaba ejerciendo Zacarías su sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, allí conforme a la costumbre, allí en el versículo 11 se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Pues a María se le apareció el ángel y no estaba en el templo, no estaba al lado del altar del incienso, posiblemente estaba al lado de una olla, de una cocina, de un trapero, de un balde. Posiblemente tenía sus manos ocupadas, pero allí el ángel la sorprende y la saluda de una manera que ella queda atónita, queda, imagina, con este saludo se le aparece un ser, sí, yo creo que el ser en toda su plenitud, porque va a dar un tremendo anuncio, la revelación más significativa que podríamos tener, el encarnado, el Dios con nosotros, y la saluda de una forma que ella se asusta, pero el ángel le dice, no temas, María, el versículo 30, porque llena eres de gracia. O sea, el Señor había llenado a esta mujer. No era de su propia piedad, no, era un corazón dispuesto. Tenía ya un vientre dispuesto para lo que el Señor quería hacer. Un corazón dispuesto predispone un útero dispuesto para lo que el Señor quería hacer. Y aquí vemos, y quiero hablar un poco acerca de la vocación de María. Y haciendo un paralelo precisamente a la vocación de nosotros. Y quiero de alguna manera desmitificar ese ideal que tenemos de ministerio, de tener un ministerio, que más de servicio a veces nos terminamos es sirviendo de los otros y no sirviendo a los otros. Sobre este texto, en esta imagen, la cual me gusta mucho, la imagen que tenemos allí en la pantalla, de dos mujeres embarazadas, sí, con vientres dispuestos, Elizabeth y María. Dos mujeres con un corazón dispuesto para llevar dos ministerios en sus vientres, el Mesías, Jesús, el Emanuel y Juan el Bautista. Dos niños que iban a crecer, iban a desarrollarse
y iban a tener un impacto en sus contextos hasta el día de hoy. Con dos espiritualidades muy diferentes, muy distintas, donde nos muestra la multiforme gracia de Dios y las diferentes expresiones del reino. Lo primero que tenemos que reconocer es que esta mujer sí era una mujer de fe. Por eso es que halló gracia delante de Dios. Una mujer que esperaba al Mesías en este contexto tan anhelado por el pueblo judío. Y esta era una mujer de fe, una mujer con un corazón dispuesto. Y esta mujer es un vaso que Dios limpia con su bendita gracia y misericordia. La fe que se coloca en un Dios misericordioso, en un Dios que redime. Y del corazón de María estaba lleno de esos sentires que generan profundas convicciones para quedar embarazada de la palabra. Ella ya tenía un proceso con la palabra. Ella había quedado embarazada de otra palabra, de lo que ella conocía como la Torá. Era una mujer enraizada en la palabra. Y eso hizo que su vientre se dispusiera para que el verbo se hiciera carne. Por esa razón, a María su embarazo le da sentido de misión. ¿La palabra le da sentido de misión a nuestras vidas? ¿O la palabra es un cúmulo de conocimientos que nos atasigan para saber más? Cuando la palabra comienza a encarnarse, nos da sentido de misión. Y no estoy hablando de ministerio, estoy hablando de sentido de misión, dirección, vocación, inspiración. La obediencia a Dios le da un profundo sentido de misión también. La obediencia a Dios, no la obediencia por la obediencia, no, la obediencia a Dios. Y creo que este es el énfasis, es la obediencia a la palabra, no la obediencia por la obediencia, que nos bendice. Y allí vemos en el versículo 38, la mujer que le responde al ángel con un aquí tienes a la sierva del Señor. Ella no busca posiciones ni prestaciones. Ella no busca reconocimientos. Ella no busca ser la apóstol ni el pastor ungido. Ella dice, aquí tienes a la sierva. Y todo comienza por ahí. Un ministerio no comienza con una posición, comienza con una negación, con una disposición. Y quitémonos de la cabeza esos ministerios que solamente se reducen al templo, porque así como el Señor se manifestó en el templo, en la vida de Zacarías, también se manifestó a una mujer en su casa, en su cocina, en su alcoba, haciendo oficio. Esta es otro tipo de espiritualidad, tan válida como la de Zacarías en el templo, pero muy diferente a la tradicional religiosa que todos llevamos por dentro. Esta mujer es dispuesta, aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como yo le he dicho, que haga conmigo. No, Señor, ese no es el servicio. Muchas veces nosotros le decimos a Dios lo que nosotros queremos que Él haga con nosotros.
y no más bien lo que Él ha dicho a través de su palabra. No, queremos es que Dios haga lo que yo le he dicho en mis oraciones. Eso es lo que Él tiene que hacer. Pues ya, pues mandando a nada más que nada menos el Señor de la gloria. Y nos molestamos, ¿sí? Y nos fastidia cuando Dios no nos responde como a nosotros se nos ha dado la gana. Pues no, esta mujer tenía un corazón que sorprendido por su gracia. Que Él haga conmigo como me ha dicho. Total apertura, total disposición. Por eso fue que enviado fue el ángel. Y entrando el ángel en donde ella estaba. El Señor llega en donde tú estás. No importa la condición en la cual tú estés. No importa la posición en la cual tú estés. Realmente nadie se va a quedar parado después de de escuchar al Señor. La única actitud que nos queda es de postración, de adoración. Si tuviéramos un segundo para verlo cara a cara, realmente, antes de preguntarle cualquier cosa, nos postraríamos. Y allí donde ella estaba, es allí donde tú estás que el Señor toma lo que tienes. No tienes que desposeerte de una profesión, de una carrera. No, es allí donde estás. Eso finalmente te lo ha dado Dios. Pero pensamos que Dios divide la vida en dos, la vida secular y la vida ministerial, y no existe tal división. Somos un pueblo santo. Lo único que es profano es el pecado, no más. Y el ángel le dice, salme muy favorecida, que el Señor es contigo. Por eso es que es bendita. Por eso es que es bienaventurada. Y dice, tú entre las mujeres. Lo primero que el ángel reconoce es su identidad de ser mujer. Lo primero que el ángel ve y visibiliza es a esa María, a esa mujer. Y luego ve en ella la madre. Pero primero yo invito a las mamás a que se visibilicen como mujeres. Su rol de mamás no puede ser más grande que la creación de Dios en ustedes, y es ser mujer. No se puede ser buena mamá, buena esposa, buena hermana, buena amiga, buena compañera, buena abuela, buena tía, si no se visibiliza como mujer. Entre todas las mujeres eres bendita. Mas ella cuando le vio se turbió por sus palabras. ¿Cómo hubiéramos respondido ante estas palabras nosotros? ¿Qué salutación tan extraña es esta? Tuvo temor. Ella no dijo, uy, no, Señor, yo no puedo tener temor delante de tu presencia. No, ella tuvo temor frente a tremenda intervención divina. Y el ángel la tranquiliza, le dice, no temas, María, no temas. ¿Por qué? Porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, en donde estás, en la condición que estás, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El eje de nuestra vocación es la persona de Jesús. El eje de nuestro llamado es respuesta a la voz de Jesús. Formamos parte de su cuerpo, una comunidad que no está sentada en Cristo, que no es una comunidad cristológica, no es más sino que una ONG, no es más sino que una ONG de servicio social, con bonitos versículos y textos,
Darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Hay veces que encontramos ministerios con el nombre del pastor. Mis respetos. Admiro a un C.S. Lewis, admiro a un John Stott, que no quisieron que su ministerio llevaba su propio nombre. En el caso de John Stott, el nombre de la calle donde está su congregación. El único nombre que ellos querían reconocer era el nombre de Jesús. Necesitamos estar embarazados, prestar nuestro vientre para su nombre. Y todo lo que tenga que ver con él debe tornar significado porque es en Cristo que estamos. Somos en Cristo, nos movemos en Cristo y nos hallamos en Cristo. Este será grande. El ángel no le dice a María, serás grande y serás llamada la mamá del Altísimo. No, ese es un desvío de la doctrina, de la inspiración de esta mujer. Este será grande. No nos está invitando a que nosotros seamos grandes, sino a que otros puedan ver en nosotros el grande, el Altísimo, el Rey de Reyes, el que reina sobre nuestras vidas para siempre, y que su reino no tendrá fin en nosotros. Eso es lo que debemos de visibilizar. Eso es lo que le dice el ángel. De alguna manera, ese es el fruto de tu vientre, María. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Le dará el Señor Dios el trono y reinará, y su reino no tendrá fin. Entonces María responde, bueno, ¿y cómo será esto? Pues yo no he tenido relaciones sexuales, no conozco varón. Y el ángel le responde, ¿cómo será eso? Será un nacimiento en el cual será concebido por el Espíritu Santo. Él vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Tremenda experiencia espiritual. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ella no se quedó con la experiencia, se quedó con el mensaje. Muchas veces queremos vivir una espiritualidad experiencial, donde es más importante la experiencia que el mensaje. Se convierte en más importante la experiencia que tenemos en nuestra relación con Dios que el mensaje que día a día nos da. A veces nos importa más la forma que el mensaje como tal. Y el ángel la inspira, que hay mujeres también como ella, en donde Dios actúa, que ella no es la única, que incluso hay mujeres como su prima, que es estéril, su pariente Elizabeth, y para Dios no hay nada imposible. Ella no es la única privilegiada. Hay otros niños, hay otras mujeres que también comparten la gracia de Dios y son bienaventuradas. Finalmente ella en su respuesta le dice, el hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Quiero que pensemos para nosotros, ¿cuál es la respuesta a la revelación de Dios? ¿Cuál ha sido la respuesta en su palabra? Su palabra revelada e iluminada para nosotros, inspirada por su Santo Espíritu. ¿Qué respuesta tenemos frente a esa palabra? Pues en María fue entrega de vida. Heme aquí, aquí está la sierva. Pero, como dice Stujernagel, no tan solo fue entrega de vida, sino de vientre.
ella permitió que la acción de Dios, pero eso requería esperar y obedecer. Eso era una relación que poco a poco, en esa relación entre Jesús y María, iba creciendo en su útero la acción y la vocación de Dios. El tema del ministerio no es algo que tenías que romper la cabeza para saber qué es lo que Dios quiere contigo. No, el tema de la vocación a Dios. Antes de un ministerio tenemos que tener vocación a Dios, vocación a Jesús, disposición del útero y de nuestra vida. Es construir relación con Él. Y a medida de esa relación se va generando un vientre grávido, un vientre embarazado. Entonces estás embarazado. Esa acción y esa vocación que va siendo inspirada, sí, debido a la relación que tú y yo tenemos con Él, y va impactando nuestras vidas y el entorno donde estamos. Y entonces comienza a aparecer la gravidez, a verse que hay otras personas que están grávidas de Jesús, están embarazadas de Jesús, están impactadas por Jesús. Eso es una respuesta a la revelación. Eso implica, como decía antes, un estado de espera y posición de obediencia. No es desesperación. A veces nos preocupamos tanto por lo que Dios va a hacer conmigo a través de mí. Más bien, pues, primero que todo, entiende cómo es tu acción de Dios y cómo el Señor comienza a transformar todo lo que te ha dado durante toda la historia de tu vida. No tienes que negar tu pasado para ser un instrumento de Dios. Tienes que redimir tu pasado. Olvidando tu pasado, no construyes una vocación a Dios. A Dios no le gusta aquellos que ignoran su obra redentora, creyendo que olvidando el pasado le dan sentido a un presente. Esos son cristianos zombies. Por fuera aparentemente vivos, pero por dentro muertos. Así es cuando se vive un ministerio sin vocación a Dios. Ella entregó su vientre en estado de espera y posición de obediencia. Modo espera, modo obediencia. En la medida que vamos creciendo nuestra vocación a Dios, va creciendo nuestro compromiso. Y entonces se va construyendo nuestra opción y nuestro camino a servirle. Ese es el centro. No podemos darle respuesta a un llamado cuando ni siquiera tenemos vocación a Dios y compromiso. Los dones pueden operar sin vocación. Un llamado o ministerio sin vocación a Dios adquiere el tamaño inflado de nuestro ego. No es un ministerio crecido, es un ministerio engreído. Es un llamado engreído. Realmente la vocación madura es una vocación que espera, pero espera de una forma activa el cumplimiento de la acción de Dios, de los tiempos de Dios, de las acciones de Dios. Mientras tanto, construye una vocación y una pasión por Él, por su reino, antes que por su obra. No podemos entender la obra de Dios sin el reino de Dios. No podemos entender el servicio a Dios sin el reino a Dios. No podemos tener un ministerio a Dios sin entender el reino de Dios y su justicia. La vocación madura en la espera activa del cumplimiento de la acción divina y en el marco del discipulado que no busca el camino de la cesárea. No busca atajos. No busca sáquenme rápido el ministerio. Sí. No.
No hay cesáreas. Primero que todo hay que construir una vocación madura. Por tanto, la mujer no es un qué es o un saber, es ser. Es el primer componente de la mujer para conectarse, es ser, es ser. Ese es, desde allí es de surge y se construye la vocación. Esa será alabada. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Ahora, para construir una vocación es necesario el diálogo desde el vientre. La fe dialoga desde el vientre. Entonces vamos a ver allí algunos diálogos como el que acabamos de escuchar del ángel con María. Aquí ya era un diálogo de úteros. Y ese es el lenguaje de la vocación, ese es el lenguaje del ministerio, ese es el lenguaje de la encarnación. Un diálogo de úteros. Un diálogo que está preocupado por el crecimiento de Dios en nosotros, de Jesús en nosotros. Ese de estar preocupado por los otros, porque Jesús se preocupó por los otros. Es una empatía por el contexto, no es una antipatía hacia el contexto en el cual estamos, porque no tienen a Jesús. Esta fe que dialoga desde el vientre construye vocación con Jesús. Esa es una fe que se piensa y se reflexiona en situaciones de crisis como esta. María vivió una situación de crisis en su embarazo. Ya el hecho de tener tremenda responsabilidad era un tremendo cuestionamiento para ella, que ella pudo descansar en la confianza de Dios. Esa es una fe que sostiene realmente nuestras crisis. Eh, Podemos pensar que en el caso de ella fue un embarazo prematuro. Ahora, uno de los elementos que debemos para construir esa vocación, tenemos que escuchar los textos, examinar los textos. No se puede desarrollar un ministerio divorciado de la palabra. Su ministerio va a ser tan superficial o tan profundo como es la profundidad que usted tiene en la intimidad con la palabra de Dios y con el Dios de la palabra. Así de profundo va a ser su ministerio, o así de superficial va a ser su ministerio. Ah, yo no quiero ser pastor. Yo no estoy hablando de ser pastor. Estoy hablando de una vocación de Dios. ¿Usted quiere una vocación profunda? Pues tiene que examinar la palabra de Dios para poder encontrarse con el Dios de la palabra. Por eso, para dialogar nuestra fe hay que escuchar, examinar los textos. La fe relacional es entre ella y yo, entre él y yo, y entre nosotros y él. Por eso juega un papel muy importante el ser comunidad, el construir comunidad. Y no es fácil, no es fácil. Hay veces en una comunidad podemos ser como los rieles de un tren. Estamos todos en el mismo lugar, pero los rieles no se tocan. Aunque hay entre uno y otro, hay allí una madera que los conecta, pero entre ellos nunca se conectan. Vamos a Lucas 2:46, los diálogos de Jesús, cómo Jesús inicia preguntando. En Lucas 2:46 dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Oyéndoles y preguntándoles. Jesús era un niño preguntón. Estaba allí descubriéndose como el encarnado.
tomando conciencia más y más. Por eso le responde también a sus padres, a José y a María: ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ¿cómo termina su vida? Vamos a Mateo, Mateo 27:46. Mateo 27:46. Dice lo siguiente: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Preguntando, termina preguntando también. Para ayudar la fe, debemos de sentarnos. Tienes que sacarle tiempo a esto. Allí Jesús, en el pasaje que acabamos de leer, en Lucas 2:46, él estaba sentado allí. Para dialogar la fe, tienes que sacarle tiempo. Esto no es un asunto de leer la Biblia en un transmilenio. No es que ya hice mi devocional, yo no digo que no lo hagas, pero aquí hay que sacarle más tiempo a dialogar la fe, a resolver los cuestionamientos que nos quedan en el corazón. Le hallaron en el templo sentado y sentado en medio de los doctores de la ley. La profundidad de tu vocación a Dios depende de tu diálogo con tu fe también. El primer momento que tenemos, resumiendo, para comprender la revelación de Dios, la irrupción de Dios, la visita de Dios, la encarnación de Dios, es a través del diálogo. Diálogo con el ángel, diálogo con la palabra, diálogo con el contexto, diálogo con la comunidad, diálogo con Dios, diálogo con la persona de Jesús, diálogo con el Espíritu. En el Espíritu necesitamos diálogos, pero nadie entiende de diálogos y de úteros si no ha nacido de nuevo. Para ti esto puede ser chino, pero quiero invitarte hoy, si no lo has hecho, es que es necesario nacer de nuevo. Y allí, en un pesebre, esa puede ser tu situación especial. Esa fue la situación especial de Jesús. No había tiempo para ir a un lugar donde lo pudieran atender. No había lugar tampoco para ir a un lugar. Allí era una condición especial, posiblemente la condición de desesperación, la condición de angustia no te ha dejado ver al Dios que actúa en condiciones especiales. No se puede tener una relación si no se ha nacido de una relación. No se puede tener una relación si no se ha nacido de una relación. O sea, tú puedes ser una persona que empatiza con los asuntos de Dios, te gusta leer la Biblia, adoras también, pero puede ser que no hayas nacido de nuevo. Para ti no significa nada el vínculo, o muy poco, de hijo. Es necesario nacer de nuevo, porque la fe se encarna en un útero fértil y preparado. De pronto Dios ha preparado tu útero, o el Señor viene preparando tu útero para respuesta a una vocación o a un llamado, y la revelación se encarna, es en medio de un útero preparado, donde el endometrio está dispuesto, y es allí donde toma sentido la menstruación como a preparación de vida. Concluyo, es necesario los diálogos, esas palabras que quebrantan las distancias, son necesarios para la construcción de nuestra vocación y de nuestra fe. Así como lo fue aquel diálogo entre Jesús y Pedro al final del Evangelio, o entre Pedro y Jesús con sus cuestionamientos, o Jesús y la mujer en casa de Simón, la mujer samaritana,
Y luego la Lidia, la mujer que Dios abrió su corazón para ser instrumento y ministra del reino y a través de ella llegar el evangelio a Asia Menor. O la mujer que toma la iniciativa de hablar con Jesús, como la sirofenicia, o que toma la iniciativa para ser sanada, como aquella mujer del flujo de sangre, o la mujer que toma la iniciativa para ir a la tumba y encontrarla vacía. Necesitamos diálogos en el renuevo, como comunidad, con la comunidad y en mis tiempos con la palabra. Por esa razón, la vocación involucra una comunión de útero y de corazón. Valdir Stugernagel. Y nuestro mejor referente es la persona de Jesús. Él prestó su útero para disponerse a hacer la voluntad del Padre, entregarse por nosotros, y de esa forma nos abrió el camino para que pudiéramos hoy ser hijos y poder también ser instrumentos de tu paz y que podamos encarnar nuestra fe en nuestro entorno más cercano, en nuestro próximo, y podamos crecer en nuestra intimidad, en nuestra relación con Él, porque útero también tiene que ver con lo más íntimo, con las entrañas. Y es allí donde se incuba la fe, la vocación, el llamado y el ministerio. Inclinemos nuestros rostros ahí donde estamos. Inclinemos nuestros rostros ahí donde estamos. Señor, ponte la mano allí en el útero, hombres y mujeres, en el vientre. Dígale a Él, Señor, perdóname porque no he prestado mi útero, porque lo tengo tan lleno de mis cosas que no ha podido ser fecundado. O dile gracias, Señor, porque tú limpiaste mi útero de la infertilidad, así como Elizabeth. Gracias, Señor, porque me invitas a la espera, a ese estado de espera, Señor. Enséñame, Señor, a ser paciente. Enséñame, Señor, a esperar con paciencia y asumir esa posición de obediencia. Señor, recuérdame que antes de responder a tu llamado, me es necesario una vocación de reino y con el Rey. Señor, ayúdame a construir una relación donde lo más importante sea mi pasión por ti, no la pasión por tu obra. Y que la pasión a ti me lleve al servicio a otros, no a servirme de los otros. Perdóname, Señor, porque muchas veces he usado a otros. Perdóname, Señor, porque muchas veces hemos usado a otros. Y no, Señor, nos hemos dejado usar de ti. Señor, gracias por dejarnos inspirados en que tú eres nuestro mejor referente de encarnación. Gracias por aquella mujer campesina, sencilla, llena de gracia. Gracias, Señor, porque nos enseña cómo responder frente a la invitación de tu palabra, manifiesta, escrita, revelada e inspirada.
Gracias, Señor, por este día, por las madres, porque ellas son símbolo de encarnación, símbolos, Señor, de obediencia y de espera de la acción divina en sus úteros. Gracias, Señor, porque nos inspiraste con ellas. Y hoy damos gracias por sus vidas, por sus roles, pero sobre todo gracias, Señor, por hacerlas mujeres conformadas a tu corazón y dispuestas a prestar tu útero para que el reino de Dios venga y sea hecha tu voluntad en nosotros. Amén y amén.